Listo. Porfa, me confirma si estás viendo la pantalla. Sí, señor. Listo, muy bien. Bueno, de antemano, pues envío una disculpa por un error técnico que tuve al momento de agendar el tercer encuentro de la Open Class. Pues me vine a dar cuenta al momento del ingreso. Entonces, de emergencia, pues envié un correo interno y un mensaje al foro de dudas, dejando este enlace para que ustedes puedan ingresar. No obstante, pues tenemos que seguir avanzando y pues este video va a quedar guardado allí en el foro de, de dudas para que Pregunta, ustedes puedan ingresar, señor. qué pena. La compañera que te digo que no se conecta, sino que de las clases, me pregunta que si va a quedar guardada común y corriente, porque nosotros solo hemos tenido clase por forums, por Meet, por Zoom, perdón. Por Zoom, sí. No, sí, sí quede Entonces, guardado común y corriente. no, tranquilo, Santiago, esa queda guardada en el foro de dudas. Eso era lo que estaba diciendo. Sí, entonces en el foro de dudas va a quedar compartido y lo envío por correo interno también. ¿Vale? Bueno, entonces en la unidad número 3 vamos a Sí, mirar el servicio público de la educación. Vamos a revisar específicamente el decreto 1860 del 97, que reglamenta la ley 115 del 1994. Entonces aquí pues nos va a dar unas pautas muy específicas porque va a ingresar unos elementos fundamentales para ir entendiendo un poco cómo es la estructura de la educación al interior pues del modelo educativo colombiano. No obstante, también es muy importante indicar que se ha tenido algunas variaciones, obviamente, a lo largo de estos 30 años, pero en esencia, desde aquí es el surgimiento de cada una de las aristas que nosotros vamos a ver. Entonces, para esta ocasión vamos a mirar el objetivo de la Open Class, el recurso pedagógico y posteriormente realizamos el desarrollo temático. Como objetivo, nosotros tenemos identificar cuál es la organización de la prestación del servicio educativo en Colombia. Cuando hablamos de organización, está relacionada ya a lo que hemos venido desarrollando en las dos primeras Open Class, que por un lado es el sistema educativo administrativo y otra cosa es el sistema educativo académico. Y de hecho revisamos cuáles eran las diferencias de unos y otros. Aquí vamos a profundizar un poco más es en el sistema educativo académico, para lo cual debemos pues, preguntarnos y responder un proyecto educativo institucional, cuál es su definición de currículo, cuáles son los derechos y deberes de los educandos y de los educadores e interpretar las normas sobre carrera y escalafón docente. Entonces, este va a ser el objetivo de nuestra Open Class el día de hoy. Ahora, entonces vamos a mirar el recurso pedagógico, regálenme un segundo, que va a ser el abrebocas del tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Incluyamos sonido, entremos a YouTube. ¿Estás viendo? sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver el recurso. Mis compañeras Olga García y Katherine Guerrero. En el presente video hablaremos acerca del decreto 1860 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 del mismo año, que es la Ley General de la Educación, en los aspectos claramente pedagógicos y organizativos generales de la misma. Su interpretación debe favorecer tanto la calidad, continuidad y universalidad del servicio público de la educación, así como el mejor desarrollo del proceso de formación de los niños del país. Vamos a empezar por la prestación del servicio educativo. Hay que tener en cuenta que el Estado, la sociedad y la familia misma son los responsables de la educación obligatoria de los niños. Obviamente, los padres o acudientes del menor lo harán bajo la vigilancia e intervención directa de las autoridades competentes para este proceso de formación. Aunque hay casos que la educación no se dé, ya sea por insuficiencia de cupos en el servicio público educativo de esa localidad,
o por la incapacidad tanto mental o física que obtenga el menor. Ante esto, debe entrar a unos establecimientos capacitados para poder brindarle lo necesario en ese proceso de formación de estos niños. Ahora bien, pasemos a la organización de la educación formal. Esta se conforma de la siguiente manera. Está la educación preescolar, que es 1 año, la educación básica, que de primaria van 5 grados, primero a quinto, y de secundaria son 4 grados, de sexto a noveno grado. Por último está la educación media, que son 2 grados, décimo y undécimo, y con esto culmina y obtiene su título de bachiller. Ante cada grado existente que mencioné con anterioridad, estas tienen unas edades obligatorias para poder ingresar a las mismas. Toda esta dependerá del PEI de cada establecimiento educativo, y quienes por algún motivo se encuentren por fuera de los rangos establecidos allí, podrían utilizar tanto la validación o las formas de nivelación que debe brindar el establecimiento educativo. Ahora los dejo con mi compañera Olga. Así es, Melissa. Cada grado está asociado a una edad específica del estudiante. Estas edades están contempladas dentro del PEI, el Proyecto Educativo Institucional. ¿Pero qué es el PEI? Según el Ministerio de Educación colombiano, el PEI es la Carta de Navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican, entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y claramente el sistema de gestión. Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad educativa, su proyecto educativo institucional. Esto con el fin de alcanzar todo aquel fin de la educación que está definido en la ley, teniendo en cuenta obviamente las condiciones sociales, económicas y culturales del medio. Cada establecimiento educativo tiene la autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su propio proyecto educativo institucional o PEI, sin más limitaciones que las definidas por la ley y el reglamento, que es el Decreto 1860 de 1994. Su adopción debe hacerse mediante un proceso de participación de los diferentes estamentos integrantes de la comunidad educativa. Pero, ¿quiénes conforman la comunidad educativa? La comunidad educativa está constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del PEI, que se ejecuta en la institución educativa. Se compone por los estudiantes, los padres y madres o acudientes, los docentes, los directivos docentes y los egresados de la institución. Por otra parte, también tenemos el gobierno escolar, por el cual podemos encontrar que está constituido por los siguientes órganos, que son el consejo directivo, el consejo académico y el rector. La evaluación del rendimiento escolar. En el plan de estudios debe estar incluido el procedimiento de la evaluación de los logros del alumno, para así poder conocer el avance de la adquisición de conocimientos y del desarrollo de sus capacidades. La evaluación debe ser continua, integral, cualitativa, y debe expresarse en informes que deben ser comprensibles para permitirle a los padres, a los docentes y a los alumnos saber cómo va su avance en la formación y tomar las medidas necesarias para terminar adecuadamente su proceso. Se utilizan medios para la evaluación, pues se hace fundamental comparar el desarrollo cognitivo y conocido del alumno relacionado a los indicadores de logros propuestos en el currículo. Se puede evaluar mediante el uso de pruebas o también apreciaciones cualitativas. La utilización de estos resultados de evaluación se utilizan con el fin de que el estudiante sepa cómo va y también el maestro tener ese conocimiento y ayudar a mejorarlo para que alcance esos logros. En la promoción de la educación básica se reconoce que cada estudiante tiene su ritmo de aprendizaje. Por lo tanto, este debe tener la oportunidad de avanzar en el proceso educativo según sus capacidades y aptitudes. Y para los alumnos que al finalizar los grados sexto y noveno tengan deficiencias en la obtención de los logros, el consejo académico conformará comisiones de promoción integradas por docentes. Y también las comisiones podrán decidir la promoción anticipada de los alumnos que demuestren
persistentemente la superación de los logros previstos para un determinado grado. En la jornada única y el horario académico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos y estatales y privados tendrán una sola jornada diurna en horario determinado. Esto también de acuerdo con las condiciones locales y regionales. La semana lectiva tendrá una duración mínima de 25 horas efectivas de trabajo. El total anual de horas efectivas de actividad pedagógica no será inferior a 1.000 horas en el ciclo de educación básica primaria y a 1.200 en el ciclo de educación básica secundaria. Bueno, muy bien. Nelly, buenas noches. ¿Me escuchas? Nelly. Buenas noches, profe, ¿me escucha? Aló, hola. Sí, señora. ¿Cómo vas? Bien, estaba perdida porque no había visto el correo y entonces dije, pero ¿cómo así la clase? Y entonces qué pena, lo encontré muy tarde. No, no te preocupes. A mí me da más pena porque cometí un error. Eh, y ese error fue que eh, eh, cargué mal el horario, ¿sí? Del día de hoy. Entonces, te quiero pedir un favor. Si tú tienes algún grupo de WhatsApp o algo así con compañeros, que le envíes la información, si me haces el favor. Sí, señor, nosotros tenemos un grupo de la maestría, entonces Ah, les bueno. acabo de enviar la información porque de pronto ellos también tenían el mismo inconveniente que los otros no habíamos visto el correo. Sí, Qué de pena. todas maneras, este video va a quedar guardado en el foro de dudas y también se los envío por correo interno. Bueno, Sí, señor, gracias. no, a ti y a ustedes, qué pena con ustedes. Bueno, entonces vamos a hablar del decreto 1860 del 94. Aquí lo importante de este decreto es que empieza a organizar la educación y empieza pues obviamente a desarrollar, ¿cierto? Los preceptos y las condiciones propias que están en la ley 115. Aquí va a pasar algo muy importante con el decreto 1860 y es que va a incorporar elementos, por un lado administrativos, pero los más importantes, pedagógicos y académicos. Y dentro de esos elementos pedagógicos y académicos están los procesos de evaluación, pero pues un poquitico más adelante vamos a ver. Como primera medida, lo que establece este decreto es la responsabilidad de la educación. Y entonces él dice, bueno, tanto el decreto como la Constitución, como la Ley 115, pero vuelve a retomar. Y dice, bueno, la responsabilidad de la educación en Colombia está a cargo de tres entidades muy importantes. El Estado, tres instituciones, perdón, el Estado, la sociedad y la familia. Cuando nosotros hablamos del Estado, recordemos que, pues, en el caso colombiano somos un Estado social de derecho, que hay una transición con la Constitución del 91 y esa transición se genera a partir de ser un Estado descentralizado, un Estado que garantice, pues, digamos, los derechos y los deberes de los ciudadanos, pero que también haga partícipe a la sociedad y a la familia. La descentralización administrativa consiste en que el poder que se genera al interior del estamento del Estado sea distribuido y la forma de distribución, lo habíamos visto hace 8 días, es por medio de las ramas del poder público. No obstante, pues el presidente va a ser la cabeza, obviamente, de la rama administrativa o ejecutiva y pues está la rama legislativa que va a ser el Congreso, ¿cierto? Conformado por el Senado y por la Cámara de Representantes y la rama judicial o jurisdiccional, que es lo que tiene que ver con el derecho específicamente. Entonces, lo que tiene que ver con las Cortes Supremas, los tribunales y los juzgados, ¿cierto? Porque pues se debe garantizar, por un lado, un estamento que realmente vele desde el derecho, ¿cierto? Propio para garantizar los deberes y los derechos de los ciudadanos en el momento en que algún estamento estatal o algún ciudadano infrinja el derecho del otro.
Entonces, de esta manera es como se descentraliza. ¿Por qué una de las responsabilidades es el Estado? Pues recordemos que prácticamente a nivel nacional la educación es pública, ¿cierto? Claro, la Constitución del 91 con la apertura económica permite el sector privado, que también lo habíamos acordado, pero pues el sector privado puede tener cobertura a nivel nacional, pero no les funciona. Y no les sirve específicamente porque no van a encontrar población en ciertos sectores del territorio, específicamente con lo que tiene que ver con primaria y bachillerato, para poder montar instituciones educativas que por un lado apoyen al desarrollo educativo del país y por otro lado que les genere pues obviamente la viabilidad de recursos y de ingresos para mantener una institución educativa, por ejemplo, en un sector rural. Entonces, si nosotros lo miramos desde una relación de costos-beneficios, efectivamente el privado no va a entrar allí a participar. Por lo tanto, esas instituciones educativas son de índole públicas. Y les ha tocado, digamos que a lo largo de la historia de Colombia y específicamente la historia reflejada con la educación, Victoria, ya está ingresando, y específicamente con la educación, de empezar a estructurar los modelos pedagógicos en el territorio. El modelo insignia, que también lo habíamos abordado, es el de escuela nueva, con unas aristas allí. Esas aristas es aulas multigrado, hay algo que se denomina alfabetización, que aulas multigrado es cuando en una misma aula se encuentran diferentes grupos, ¿cierto? O diferentes niveles, perdón, de primero a quinto, de sexto a noveno. Normalmente siempre es primaria, pero no encontramos grupos de 40 o 50 estudiantes como en el sector rural, sino uno o dos estudiantes en cada uno de esos niveles que están allí en ese ciclo. La articulación es una modalidad en la cual el Estado lo permitió e indica que algunos de los estudiantes, como en el sector rural se mueve mucho las temporadas y los cultivos, entonces hay varias familias que migran a lo largo del departamento o a lo largo del país en recoger pues las cosechas fruto del ejercicio agrícola de Colombia. Y se llevan obviamente a sus familias, los niños trabajan también de este tipo de labores y lo que hace la institución educativa es darle unas guías que ellos tienen que desarrollar. Cuando regresan, entregan las guías al profesor, las evalúa y ellos siguen en su proceso formativo. Es una forma, ¿sí?, de garantizar la asequibilidad a la educación. Si lo ponemos en términos de calidad, pues obviamente eso no va a tener la rigurosidad como la presencialidad u hoy como la virtualidad, ¿sí? Pues normalmente nosotros dentro de los procesos formativos requerimos de un profesor que nos oriente para poder, pues digamos, ir enriqueciendo las condiciones propias académicas en nuestros procesos de aprendizaje. Aquí pasa algo también muy importante hoy, y es que recordemos que ese término, de hecho lo escuché en una reunión que me pareció, entré como en conflicto, nosotros no somos transmisores de conocimiento, nosotros no transmitimos conocimiento, nosotros orientamos los procesos formativos, ¿sí? Y para esa orientación de los procesos formativos nos valemos ¿de qué? De teorías, ¿cierto? De las mismas teorías de aprendizaje, del mismo mundo del conocimiento científico que está hablando de temas específicos que se deben desarrollar en cada uno de los niveles y de los ciclos de formación de los estudiantes. Orientamos para que llegue a un conocimiento. Orientamos de la mejor manera para que su proceso formativo sea exitoso. ¿Sí? Sonará romántico, pero realmente debe ser así. Por otro lado está la sociedad. La sociedad es, digamos, una de las bases del Estado. Está conformada por, obviamente, la ciudadanía y las entidades, la ciudadanía civil tiene dos elementos, todo lo que es las edificaciones y demás, esas personas jurídicas y las personas, los seres humanos. La sociedad debe garantizar también que exista ese proceso.
de formación de los estudiantes, de formación de nuestros niños. ¿Cuál es el alcance que tiene la sociedad entonces? Preguntándonos con respecto a los procesos formativos. Primero, el sector privado financiando educación. Segundo, el sector privado formando estudiantes con instituciones educativas. Aquí entra una disparidad y es lo que tiene que ver con los costos y hoy, como se ha empezado a denominar las diferentes instituciones educativas en el país de acuerdo a su nivel adquisitivo. Y entonces, como si fuese un celular, empezamos a hablar de gama baja, gama media y gama alta en la educación, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que tiene que ver con esa gama baja está más arraigado hacia las instituciones educativas que tiene el Estado, ¿sí? A pesar de que existan esfuerzos, a pesar de que existan procesos de cualificación, a pesar de que existan algunos que otros recursos, no son suficientes para garantizar una calidad académica alta en las instituciones que quedan más retiradas de, pues, de los cascos urbanos, es decir, en el sector rural disperso. Y no se logra, ¿sí? Y queda simplemente en el discurso porque el poder del Estado no alcanza a tener esa dimensión. Y por lo tanto, entran, ¿no es cierto?, otras dificultades en juego allí, donde la sociedad misma hace parte como actor dentro de ese tipo de juegos. Y en este caso es la violencia. Entonces, hoy podemos denotar que en muchos departamentos del país la violencia está otra vez azotando a la sociedad y por lo tanto a las instituciones educativas, a nuestros menores. El conflicto armado pues es un neto contaminante muy complejo y un conflicto armado hoy es más un tema de narcotráfico que realmente de ideales y de transformación, ¿no es cierto? Parece que existe es más bien una involución. Lo otro es que digamos que la sociedad hace parte fundamental para el ejercicio o como responsable de la educación, toda vez que debe garantizar que los menores ingresen a la educación. Si nosotros nos damos cuenta, pues eso normalmente no pasa, pero tenemos una responsabilidad civil con nuestros menores para sus procesos formativos. Lo que pasa es que nosotros tampoco somos solidarios y pues digamos, esto sí es un discurso muy romántico que se debe garantizar, pero pues no es así, ¿cierto? Y finalmente, la familia. La familia históricamente ha sido la base de la sociedad y al ser la base de la sociedad también es la base del Estado. Pues sin seres humanos no existiría una sociedad ni tampoco un Estado. Lo importante de la familia, al ser el núcleo base, ¿sí?, de cualquier sociedad, es que al interior de ella hay un proceso formativo. Ese proceso formativo es un proceso que tiene que ver con los valores, ¿sí? Los primeros acercamientos a las texturas, las primeras emociones. Pero ha sucedido algo después de la Constitución del 91 y de la caída del narcotráfico hacia el 94 aproximadamente, con los grandes carteles de narcotráfico, donde había una afluencia bastante de dinero a pesar de que la inflación estaba por las nubes. Y esto permitía un nivel de capacidad de adquisición de bienes y servicios muy diferente a lo que hoy podemos nosotros acceder a bienes y servicios. Y como yo ya lo había nombrado, no es una condición machista, sino una condición histórica. Las mujeres, pues, eran las que estaban en la casa. Apoyada con una red de apoyo, podían estar los padres, podían estar los tíos, pero ese primer momento de formación, como hasta los 4 años, era fundamental en los ejercicios de crecimiento de nosotros. Puede que sí, que estuvimos mucho en la época del rejo, del maltrato. Sí, o sea, eso no lo podemos discutir. Pues yo viví esa época también con mis padres, pero pues era una connotación diferente, ¿sí? De hecho, pasaba también algo muy curioso que cuando uno iba a las instituciones educativas siendo pequeños,
la imagen del profesor era una imagen de autoridad que quizás sobrepasaba la imagen de autoridad que nosotros teníamos de nuestros padres. Era un respeto por esa persona que estaba allá, a pesar de que aún estaba muy atraído por esos modelos pedagógicos tradicionales, pero eso pasaba. Hoy la familia se ha desvirtuado. Sí, hay un marco de legalidad dentro de los derechos a la igualdad y a la equidad en relación a los géneros, ¿cierto? El tema de los feminicidios y entonces todo sale más a flote, el tema de las redes sociales permite pues denunciar de una manera mucho más directa y no discreta cualquier tipo de abuso, acoso, etcétera, hacia el género femenino y pues por eso digamos que en el derecho penal se logra incluir el feminicidio como un agravante, o sea, mucho más grave que simplemente un delito como el asesinato, ¿sí? Entonces, pues este tiene una pena superior, por ejemplo. Ahora, ¿qué sucede? Al desvirtuarse la familia, porque desafortunadamente frente a las necesidades que hoy la misma sociedad ha generado, y la sociedad compuesta, ¿cierto? Como les había dicho, de unas entidades, de unos sectores, el sector financiero, el sector empresarial, el sector cultural, el sector religioso, etcétera. Esos sectores han traído consigo otro tipo de necesidades, ¿sí? Y necesidades desde la materialización de las cosas. Por lo tanto, al existir ese término de la igualdad y la equidad, tanto hombres como mujeres debemos salir a trabajar para poder traer bienes y servicios al hogar, ¿sí? Y el cuidado del niño quedó en manos de las instituciones educativas. Profes, ustedes que están en las instituciones educativas tienen dos responsabilidades. La primera es la de educar, pero hay una segunda que le corresponde a la familia y que nos la delegaron a nosotros o a ustedes que están en aula con chicos menores de edad, por ejemplo, y es de criar, terminar la crianza de esos niños y de esas niñas, porque ya la familia no la logra. Al igual que nosotros, ¿sí? Trabajando de 7 a 5, llegan tarde a la casa porque probablemente son 2 horas de tráfico, llegar a cocinar, a organizar la casa, se acuestan a dormir. ¿Qué tiempo le están de calidad le están dedicando a sus hijos? Se levantan temprano, dejan al niño organizado para que coja la ruta y vaya a la institución o si tienen la posibilidad de dejarlo en la institución educativa y salgan a trabajar. ¿Qué tiempo de calidad le dedican a sus hijos? Crean o diseñan hoy porque es una obligatoriedad la escuela de padres, ¿cierto? Al interior de las instituciones es obligatorio, de hecho la educación superior también las debe tener, la escuela de padres, pero ni siquiera acudimos a la escuela de padres. Ah, es que eso allá en el colegio sí que molestan esas reuniones y eso no nos sirve para nada. Pero no, porque precisamente para poder romper un poco lo que está sucediendo con los procesos de crianza y de cómo entender hoy las nuevas generaciones, las escuelas de padres es un elemento fundamental para nosotros entender esos fenómenos que están pasando con los chicos y las chicas hoy día, ¿sí? Entonces, eso está pasando. Y ahí, pues pasa otra cosa también muy curiosa. Entonces, terminan de criar, ¿sí? Las instituciones de educación. Pero hay un problema porque cuando migran a la educación superior, los estudiantes no saben leer, no saben escribir. Eso es gravísimo. Y entonces por allá en las instituciones educativas diseñaron el plan lector. Y entonces el plan lector es en un mes leerse un libro, en un año leerse 3 libros, como lo hayan diseñado, ¿sí? Pero no garantiza que realmente nuestros hijos e hijas o niños y niñas sepan leer o escribir. Por lo tanto, pasan a la educación superior y en la educación superior las instituciones también tienen que terminar de crear y de formar. ¿Por qué? Porque son chicos que hoy están saliendo alrededor de los 16, 17 años, donde están deslumbrados por lo que pasa afuera, ¿cierto? Y son vulnerables a cualquier situación.
Frente a esa vulnerabilidad, pues las instituciones tienen una responsabilidad, las instituciones de educación superior. Por otro lado, al no saber leer o escribir, pues está el área de competencias comunicativas donde se supone que se debe hacer, ¿sí? Pero tampoco se logra. Prueba de esos ejercicios, mis profes, son las pruebas estandarizadas. Saber y saber pro. Ahí es donde se mide. Y algo está pasando con la educación desde la calidad. Desde la calidad, ¿sí? Hay esfuerzos, claro, hay esfuerzos también. Hoy tuvimos una discusión muy interesante porque nos están diciendo, es que hay que motivar a los estudiantes, ¿cierto? Bueno, nosotros inferíamos en algo, pero si yo busqué un programa académico, busqué una institución de educación superior, ingresé, es porque estoy motivado, ¿sí? Porque yo tengo que entrarlo a motivar. ¿Por qué? Si esa no es mi función. Y entonces dentro de la discusión me acuerdo mucho un texto de que es de Estanislao Zuleta que se llama Sobre la lectura y es un ensayo dentro de un texto que se llama Elogio a la dificultad y él allí indica, ojo, es que uno no puede obligar a las personas. Cuando uno las obliga, ¿cierto? Yo no puedo obligar a un chico o a una chica a leer porque obligarlo está asociado a un castigo. Entonces, dentro de ese castigo, recordaba cuando era pequeño que cometían un error grave con nosotros, con mi hermano y conmigo, que cuando nos portábamos mal, el castigo era ir a leer. Y entonces nosotros asociamos directamente la lectura con un castigo y le cogemos pereza. Y entonces Stanislao Zuleta desarrollando ahí hacia una invitación muy linda. Y él lo que dice es que debemos es seducir. Por eso ese término de seducir me gusta mucho y lo utilizo bastante en algunas de mis apreciaciones. ¿Cómo seducimos al estudiante? No es una seducción, entre comillas, y me perdonarán por el término sexual, es una seducción académica. ¿Cómo hacemos para seducir a los estudiantes? ¿Cómo hace la gerencia desde el marco normativo que tienen para seducir a los estudiantes? ¿Sí? Para cogerle amor a esas condiciones académicas. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna intervención por parte de ustedes? Victoria, Joana, muy buenas noches, espero que estén bien. Profe, buenas noches y compañeros. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Hola, ¿me escucha? Sí, señora. Sí, sí, profe, yo soy directora, empecé el año pasado, en agosto, de directora de un centro educativo rural. Sí, Y está muy atenta a lo que usted está diciendo, profe, porque el tema de la motivación. Y el sí, punto es cómo entrar, o sea, el tema como directivo a apoyar, digámoslo así, o a motivar a mis docentes y a motivar a los estudiantes, donde empezando un año escolar, empieza un docente que esos niños son cansones, que está cansado, que no, o sea, iniciando apenas en una semana, ya están estresados, cansados. Yo digo, hombre, ¿cuál es la motivación entonces? Estamos iniciando, o sea, hasta ahora el año escolar. Entonces, si como docentes estamos así, imagínate qué motivación le podemos transmitir a los niños, ¿sí? O sea, ese es el punto, o sea, va de la mano de todo. O sea, a veces como educadores, nosotros y como directivos, somos los culpables, digámoslo así, de en algunas ocasiones de la desmotivación o de los niños, porque es que el ser humano percibe, el niño percibe, ellos son, o sea, muy inteligentes y ellos son los mejores psicólogos que hay, así como son nuestros hijos chiquitos con nosotros. O sea, ellos nos manejan porque ellos nos analizan, tienen un poder grande de análisis los niños. Entonces, y ellos se dan cuenta
cuando alguien está motivado, cuando alguien emplea estrategias con gusto y se siente bien. Y uno como directivo sabe qué docente está por gusto, qué docente vibra con el tema de la educación. Y, la cuestión también es en el que influye en la calidad es que nosotros como directivos muchas veces no tenemos como, o sea, esa, ¿cómo le dijeran? Como ese poder, sobre todo cuando somos oficiales, de elegir nuestro equipo como tal. O sea, te toca con lo que te ponen, ¿sí? Con lo que hay. Eso es llegaste por mérito, llegaste por X o por bueno, como lo que llegaste, y con eso te toca trabajar. Entonces, tiene como directivo que empezar a moldearlos, a llevarlos, a aplicarles estrategias y esto. Pero entonces el punto que tú dices, ¿cómo yo voy a decir que le voy a implementar motivación a mis docentes y se sobreentiende que ellos son los primeros que tienen que estar motivados? Porque yo tengo que estar buscando estrategias de tenerlos felices y contentos si cuando nos metimos en este cuento de la educación es porque lo hacemos con cariño, con amor, porque nos gusta, porque nos interesan los niños? En mi caso en particular, yo no soy pedagoga, yo soy administradora de empresas. Eh, Llegué a la educación, digámoslo así, por alguna necesidad hace años. Llegué, pero quedé enamorada, encantada, porque soy empírica en el tema de educación, pero eso me ha llevado a prepararme, a buscar, a lo que no sé, a consultar todo esto. Entonces, es una cantidad de cosas que lleva uno como directivo de un centro educativo rural, profe, porque por ejemplo, debemos estar pendiente de todo, de la alimentación del niño, del trato que le dan en el hogar a los niños. A veces los niños ven en los docentes, en los directivos, como que encuentran esa protección, como esa confianza en decirle a uno, y es que uno debe actuar desde todas las direcciones con ellos. Entonces, a veces, por ejemplo, son maltratados, son vulnerados. O sea, los niños son o sea, tan frágiles que uno les hace daño con algo que uno cree que no, que por más pequeñito, un comentario, una reacción, un gesto, para ellos, a ellos les cae. Entonces, por ejemplo, hoy yo estoy en Catatumbo, pero afortunadamente en la parte de Catatumbo donde yo estoy, no hemos tenido tanto complique como lo están viviendo muchos de mis compañeros que están pasándola muy, muy mal. O sea, la cuestión y las personas que están muy afectadas en esa parte. En la parte de Catatumbo que yo estoy, no estamos afectados como lo están ellos. Pero entonces, donde uno se convierte como ese foco y que como que el docente es la autoridad donde tú estás, o sea, la escuelita, yo le decía, es que donde hay una escuelita hay crecimiento, es el entorno, es el todo. Entonces tenía, por ejemplo, hoy reunión con los padres de familia, tratando el tema, aparte de eso, vamos que influye en calidad también, es infraestructura. Yo veía que tengo una escuelita que me queda del centro más cercano al poblado, me queda a 2 horas, es en tabla, cuando llueve se inunda, el profe me manda los videos, cuando yo no puedo ir, cómo está la situación. Entonces me dice, las guías que tenía se me mojaron, los niños están llegando así, mire que se me cayó esto, y así en general, porque esta zona le falta mucha presencia del Estado, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, hoy estaba en una reunión y tratando de hacer un encerramiento para acomodar una cancha y eso en una de mis sedes. Entonces, y vamos a mirar que no tenemos ciertas herramientas para nosotros poder como desde ahí influir con el tema de la calidad. Entonces es preocupante el tema cuando hablamos que los colegios privados tienen, que hay colegios oficiales que están mejor, que hay inversión en esos colegios rurales, en esas escuelas rurales.
no hay suficiente inversión para ello, entonces trabajamos también a veces como con las uñas. Y si aparte de eso, nosotros no llevamos como esa motivación y como esa gana hacia esos niños, entonces ¿con qué estamos llegando? Entonces a veces ese tema es muy complejo en la parte digámoslo así, de la legislación que uno quisiera que se diera cumplimiento a lo que manda la Constitución, ¿no? Educación con calidad, ¿cierto? Eso influye mucho y en el quehacer diario de un director bajo estas circunstancias que vivimos a diariamente, debemos tener en cuenta eso, que la violencia, que la pobreza, que el niño no tiene para el cuaderno, que mire qué actividades es para llevarle cuadernos y lápices a los niños, que el techo no se te caiga, que el baño está en malas condiciones. Es una cantidad de factores que influyen muchísimo en esa parte. Y en ese tema de equidad e igualdad, sí hay o sea, estamos, pero mejor dicho, a distancias, profe. Tú abres una discusión muy importante porque digamos que yo conozco las dificultades del sector rural y específicamente de la educación rural, ¿sí? Porque me gusta mucho. Pasa algo, digamos, vamos a hablarlo desde el primer momento, que son los profesores. Los profesores deben tener realmente una vocación, ¿sí? Sean o no licenciados. Lo que pasa es que hoy en este mundo o en esta sociedad, ¿cierto? Pensamos es más desde la necesidad, de la necesidad de estar vinculados laboralmente. Entonces, muchas personas que pueden presentarse al concurso, porque es un concurso abierto, meritocrático, que tienen que presentar una prueba, pasan la prueba, la entrevista, revisan documentos y los nombran, pues no todos estamos preparados para pasar las pruebas, ¿sí? Y ahí no hay nada que hacer porque de igual manera es donde la plaza que escoge el profesor y allá llego. Lo segundo es que desde el discurso, si yo en mi discurso maltrato a los estudiantes, pues obviamente va a generar un aspecto negativo en los procesos de aprendizaje. Y ese aspecto negativo es indisponerlos a aprender. Porque claro, si nosotros miramos las diferencias entre lo urbano y lo rural y las necesidades, por ejemplo, del territorio con respecto a la hambruna, ¿sí? ¿Qué están comiendo los niños? ¿Cómo se están alimentando? ¿Cómo están sus familias? ¿Cómo está el alrededor? ¿Sí? Pues obviamente tiene otro tipo de necesidades totalmente diferentes al sector urbano. Puede que en el sector urbano también se vea pobreza, claro que sí, pero no una pobreza como se ve en el sector rural, ¿cierto? Y eso también es muy ambiguo, porque muchas veces uno dice, no, si tienen su territorio, pueden comer, no están pensando en una forma de la materialización, porque uno mira cosas, por ejemplo, cuando uno viaja por el territorio, como los municipios de Antioquia, como los municipios de Santander son tan hermosos, pero uno va a Cundinamarca y los municipios de Cundinamarca no son lindos, ¿sí? Hasta ahora están como tratándolos de recuperar. Y en las montañas o en el campo, ¿cierto? En el rural, en la ruralidad, se ve mucho más en las fincas en el estado en que se encuentre, porque no hay un imaginario como en las personas de ciudad que creemos la casa organizada que tal cosa. Pueden que ellos sean felices así. Lo otro es que hay algo también muy importante y hay un término que se utiliza mucho en el argot educativo, que es curtirse. Y cuando un profesor se deja curtir es cuando un profesor ya, mejor dicho, llegó a su fin. ¿Por qué? Porque no va a cambiar los procesos de aprendizaje. No le interesa actualizarse. No le interesa ser innovador. No le interesa, en pocos términos o en los términos de Stanislao, seducir al estudiante. Hoy, con tantas posibilidades que hay. Claro, y volvemos otra vez a la discusión entre lo rico y lo no rico del territorio. Y entonces yo cómo voy a llevarle a una persona, digamos, donde tú te encuentras, donde no tengo energía, donde no tengo instalaciones educativas idóneas, donde no tengo tecnología, a hablar de gamificación como un proceso de aprendizaje, cómo a partir del juego tecnológico
conllevo a mis estudiantes en un proceso organizado de aprendizaje. Esa es una forma de seducción, ¿sí? Pero como yo no cuento con eso, pero sí cuento con un ambiente de aprendizaje idóneo que iría en el pensamiento liberal de la educación, y es el exterior. ¿Cómo hago como profesor para que mi estudiante de primero y segundo aprenda a multiplicar, por ejemplo, a sumar, a multiplicar y a restar con el campo? ¿Cómo hago para que entienda, digamos, dentro del ejercicio de la aritmética, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo enamorarlo del campo? ¿Cómo hago desde las ciencias sociales, teniendo el campo, de enseñarle un proceso de fotosíntesis, más allá de simplemente verlo en un libro? Porque ahí lo puedo hacer en la realidad, ¿sí? Entonces se nos olvida o nos da pereza. Y eso es grave. Por eso dejarse curtir es lo peor. Y entonces están los procesos de cualificación docente, y esos procesos de cualificación no van a llegar al nivel que se requiere llegar porque no va a contar con los recursos, y entramos ahí en otras discusiones. Lo que sí es importante desde el campo de la gerencia es lo siguiente. ¿Quién fue que estuvo hablando? ¿Cómo es tu nombre? Que no me alcancé a verlo. Nelly. Nelly. Y para todos, ¿sí? Para que lo tengamos ahí presente. Un gerente debe tener amplio conocimiento en dos campos. El primero, en la gerencia, y segundo, en la pedagogía. Si un rector no sabe qué es un currículo, apague y vámonos, porque el rector debe organizar el currículo. El currículo no lo organizan los profesores ni el coordinador de área. Es el rector. El rector es el que debe dar lineamiento, porque se supone que es el que está actualizado de la norma y está actualizado de la pedagogía, ¿sí? Podemos configurarlo, podemos cambiarlo, podemos estructurar las condiciones curriculares de una institución educativa. ¿En dónde? En el proyecto educativo institucional. El currículo se debe renovar año a año, pero estoy seguro que muchas veces no se renueva y se mantiene en el tiempo. Y eso es gravísimo. Si un administrativo no sabe de gerencia y de pedagogía, graves, porque ahí es donde caemos en otro error, que es gerenciar la educación como la tienda de barrio. Ah, sí, profe, tranquilo, eso hágale. Ah, bueno, sí, coordinador, eso hágale, que ahí está bien. Y está bien, pero no sabe que ni siquiera qué es lo que le están hablando. Es gravísimo, ¿sí? No solamente un diplomado o una especialización me va a dar las bases para entender la pedagogía, es la práctica, es el día a día, cómo me desenvuelvo en eso, cómo mi discurso se alimenta de lo gerencial y de lo pedagógico. Es fundamental, mis profes, es fundamental. Y eso es una realidad que hoy está en el territorio, cosa que debe cambiarse y transformarse, pero de igual manera, como el concurso es abierto, pues a la villa del Señor llega cualquier persona. Y es la villa del Señor, en este caso, siendo la educación, llega cualquier administrativo o cualquier profesor, sin fundamento. Hasta que eso no cambie, pues lo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo, obviamente, de sensibilización que permita pues el desarrollo del mismo, ¿sí? Los procesos de cualificación que sean pertinentes a las condiciones que tiene la institución educativa. Si la institución educativa no tiene recursos, la cualificación debe ir en torno a, por ejemplo, teorías de aprendizaje, que, digamos, teorías de aprendizaje que permitan el desarrollo allá en el territorio, ¿sí? ¿Cómo incorporo la innovación educativa con los elementos que tengo? Porque no va a haber inversión, eso es claro, no va a haber inversión, no va a haber remodelación de las instituciones, no va a haber tecnología en las instituciones. Eso, digamos, lo que está haciendo el Ministerio de las TIC hace 15 años, el Ministerio de Educación hace 15 años, lo están haciendo, pero no ha tenido ningún alcance, ninguna envergadura, ¿sí? Llevaron internet, sí, pero el casco urbano. Llevaron centros de tecnología, sí, algunos municipios en el casco urbano, ¿sí? Pero pues, ¿y las instituciones qué? Y estaban peleando, entonces empezaron a pelear los chicos
por estar una hora, por estar media hora sentados en un computador, así sea jugando, pero está interactuando con un equipo de cómputo. Y eso es clave y es fundamental para las competencias del siglo XXI. Las nuevas competencias que deben estar articuladas a la tecnología y a un segundo idioma. ¿Y cómo nosotros estamos asumiendo eso? Con las uñas, diríamos. Entonces es muy difícil. Sigamos avanzando. El servicio de la educación básica, pues ese no me voy aquí a demorar ni en este ni en los niveles ciclos y grados, porque eso ya lo hemos visto en en la anterior Open Class, y es lo que tiene que ver con los niveles de formación, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo? Recordemos que hicimos la cuenta aproximadamente y son 35, 37 años que duramos para llegar a un postdoctorado, ¿sí? Mucho más de media vida. Y eso pues no lo asumen todos. Hoy, pues digamos que frente a las necesidades propias también del mercado, ¿no es cierto? De la sociedad, te dicen, tienes que hacer un doctorado para que ganes más. Y efectivamente, habrá muchos profesores que hacen doctorado, pero es para ganar más, pero no para investigar. Entonces, pues no tiene ningún sentido. Lo que están buscando es un retorno de la inversión que hice para hacer el doctorado y del tiempo. ¿En qué? En economía, ¿sí? Pero no un doctorado realmente para aplicarlo en lo que debo aplicarlo. Si habrán otros que muy apasionados les gusta la investigación y lo hacen. Los niveles y ciclos. Entonces, pues ya sabemos acá que los niveles son las etapas del proceso de formación. Los ciclos, los conjuntos de grados, entonces primaria, bachillerato, básica, técnica, tecnológica, educación superior, ¿cierto? Y el grado corresponde a la ejecución ordenada del plan de estudios, de primero a 11, de primer a octavo semestre, de primer a décimo semestre, de primero a cuarto semestre, en la forma como nosotros también en este tema de los grados organizamos el currículo. ¿Sí? Es la forma como se empieza a dimensionar allí. Este simplemente era un recorderis de lo que vimos hace 8 días. Ese ya pues también lo vimos nosotros, la forma como está organizada y llegamos al PEI. Más adelante, en la última semana, ustedes tienen que realizar una actividad con un proyecto educativo institucional, ¿sí? Pero pues cuando lleguemos allá les explico cómo tienen que hacer la actividad. Lo importante del proyecto educativo institucional que está declarado en el capítulo 3 de esta ley, de este decreto, perdón, nos va a dar el derrotero, perdón, de lo que debe ir al interior, ¿sí? Hablar de los principios y fundamentos de la institución educativa, un análisis, ese análisis es un diagnóstico de la situación institucional, los objetivos generales de ese proyecto educativo, la estrategia pedagógica, la organización de planes, etc. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio que todas las instituciones tengan un PEI. Al interior de ese PEI podemos constituir varias cosas. Primero, el conjunto normativo y el jurídico y el conjunto normativo de la institución. Pues fruto de ese ejercicio es donde empiezan a nacer los principios y los fundamentos. Los principios, en un término filosófico, podemos articularlo a dos pensadores. Uno es Descartes, otro es John Locke. Descartes no habla del principio, sino habla de las máximas. Y cuando hace una connotación a la máxima, dice que es una estructura en la cual es la base para la constitución de algo. En cambio, John Locke sí habla del principio. Y para él el principio es una pedestal, un pedestal. Por eso, todos los programas académicos y todas las instituciones educativas tienen unos principios fundamentales. Esos principios fundamentales son donde se para el resorte epistemológico, es decir, la teoría del conocimiento de la institución educativa o del programa académico, ¿sí? Con unos autores, ¿cierto?, que le están dando una forma conceptual y teórica a mi institución educativa o a mi plan de estudios, a mi programa académico, perdón, ¿sí? Es importante, claro que es importante, por eso cada una de las licenciaturas, cada uno de los programas académicos tiene una episte, ¿sí?
Yo tuve la oportunidad de acompañar algún tiempo a estudiantes que entraban a una escuela de administración de empresas o de la contaduría, que vienen del ejercicio de homologación porque hicieron un técnico, un tecnólogo, eso se llama articulación con técnicos y tecnólogos del SENA. Entonces, cuando hacen ese ejercicio de articulación, lo homologan hasta 4 o 5 semestres ya, ¿sí? El homologarle todos esos primeros semestres frustran el proceso de aprendizaje del estudiante porque pierden todo eso. Entonces yo les digo, bueno muchachos, háblenme quiénes son los fundadores de la disciplina que ustedes estudian. Perdidos. Y entonces se convierte en un error porque solamente quieren estudiar la línea disciplinar del programa y no las líneas, las otras líneas que están allí organizadas precisamente para que sea una educación armónica. Yo debo, o sea, yo debo organizar mi currículo con un componente teórico sólido, porque precisamente el componente teórico, filosófico, epistemológico, fenomenológico, ontológico, me va a dar un plus y es entender los contextos. Entender los contextos del por qué en ese momento y hoy, anacrónicamente, está sucediendo lo que sucede con las disciplinas que nosotros estudiamos. ¿Cómo hago para interpretar, por ejemplo, lo que nos decía Nelly, de su territorio? Porque es algo específico del territorio. Puede que exista una generalidad, pero allá, en el Catatumbo, existe unas necesidades propias de ese territorio. Y no son iguales esas necesidades a las necesidades en el Chocó, a las necesidades en La Guajira, o a las necesidades del Guaviare, o a las necesidades de Cundinamarca. No son las mismas. Ese es un error que nosotros hemos venido cometiendo históricamente de generalizar los problemas. Los problemas son específicos por varias circunstancias. Primero, una cultura. Hay una cultura arraigada históricamente en ese territorio. Hay unos principios arraigados históricamente en ese territorio. Hay unos saberes y sabidurías ancestrales arraigadas en ese territorio. O sabiduría y saberes no ancestrales, sino de herencia en el territorio. Hay unas formas de implementar las políticas y demás, el desarrollo en ese territorio. Hay una forma de dimensionar la educación en ese territorio. No es homogéneo, es heterogéneo. Y eso no lo hemos entendido ni siquiera desde la norma. Al no entenderlo, pues obviamente cada una de ellas debe manejarse de manera diferente, no general. La situación institucional también parte de esas necesidades de entender el contexto, dónde está ubicada mi institución educativa, porque precisamente a partir de ese análisis o de ese diagnóstico, debo incorporarle un modelo pedagógico. Ese modelo pedagógico debe responder a las necesidades propias del territorio donde está incrustada mi institución educativa. Yo no puedo decir, por ejemplo, que voy a poner un modelo social romántico en el Catatumbo, sabiendo que la mayor cantidad de territorio es rural. Debe ir acompañado de otras cosas. Hoy los modelos pedagógicos ya no están alineados a los 5 modelos tradicionales. Yo puedo inventarme uno o darle un nombre al modelo pedagógico, ¿cierto? Y desarrollarlo. Y decir que tiene estos fundamentos teóricos y que tiene este fundamento pedagógico. Eso se puede hacer. Si ustedes miran las instituciones de educación superior, ningún proyecto, ningún modelo pedagógico dice mi modelo pedagógico es tradicional, mi modelo pedagógico es conductista, mi modelo pedagógico es social romántico, mi modelo pedagógico es... Ninguno de los cinco históricos tienen otros modelos pedagógicos, ¿sí? Diferentes. Si nosotros no somos creativos, ¿sí? Si nosotros no sabemos cómo ese diagnóstico nos permite eso, pues por eso tenemos un grupo de apoyo que son los profesores. Las estrategias pedagógicas, entonces, bueno, entonces empezamos aquí a incorporarnos a ese mundo pedagógico que tanto les encanta. ¿Qué va a pasar con el currículo?
desde mi modelo pedagógico, qué va a pasar con los procesos de enseñanza y aprendizaje, qué va a pasar con la didáctica, qué va a pasar con el sistema de evaluación, ¿sí? ¿Cómo organizo todos estos elementos a partir de mi modelo pedagógico? Por eso los modelos pedagógicos no son exitosos y nosotros seguimos en la base de que tenemos que tener un modelo pedagógico. En Latinoamérica los modelos pedagógicos están vivos. En Estados Unidos, en Europa, esa vaina ya ni existe. Ellos tienen otras formas de la enseñanza y el aprendizaje propios de la institución educativa, no de un modelo pedagógico. Aquí nosotros seguimos montados que el modelo pedagógico es lo más exitoso y ningún modelo pedagógico ha sido exitoso. Y no ha sido exitoso porque no han logrado encontrar la línea, ¿cierto?, que une el currículo, o sea, que une lo macrocurricular, lo mesocurricular y lo microcurricular. Puede que en el documento lo encuentren, pero en el documento, en la práctica es otra cosa. Y vamos a ver por qué. Porque mientras que a nosotros nos dicen, bueno, hay un plan de estudios ya montado, ¿no es cierto? Eso es lo mesocurricular, es decir, la mitad, que nos están indicando cómo lo debemos desarrollar por medio de algo que se denominan los sílabos o los planes pedagógicos que ustedes tienen que diligenciar. Al momento que el profesor asume el rol como profesor, puede cambiarlo, puede generar otras actividades, puede generar otro tipo de discusiones y discurso, ¿sí? Él puede tener dentro de su memoria un modelo tradicional, no un modelo social romántico. Y eso frustra los procesos. Pero adicional a eso, un modelo no es exitoso porque para que un modelo sea exitoso debe replicarse en el exterior. Y el exterior es la familia. Y la familia, ¿sí?, debe adecuarse al modelo para que en la casa hagan las mismas prácticas que en la institución educativa, cosa que nunca va a pasar. Pero nosotros seguimos montados en el modelo y es obligatorio. La organización de los planes de estudio, lo mesocurricular, las acciones pedagógicas, bueno, pues que va orientadas, ¿no es cierto?, a esos momentos didácticos y de evaluación, los reglamentos, el reglamento estudiantil, los órganos de gobierno, que más adelante lo vamos a ver, el sistema de matrículas, es decir, de ingreso, hoy también la permanencia hace parte de esto, la permanencia y la deserción, los procesos y procedimientos que muchas veces las instituciones públicas no lo tienen, pero son fundamentales, que esos procesos y procedimientos son las normas, los flujos, como tú eres administradora, Nelly, ¿no es cierto? Un flujo que explica un proceso. Entonces, las instituciones deben tener unos flujos para decir, por ejemplo, el flujo de ingreso de los estudiantes, el flujo de ingreso de los profesores, el flujo de ingreso, el flujo de las actividades. Debe estar todo organizado, cosa que no pasa porque la práctica es otra. La evaluación de los recursos humanos y físicos, las estrategias para articular, la articulación son con otras instituciones educativas, los programas educativos de carácter no formal e informal, ¿cierto? Y estos que son de carácter no formal o formal son procesos de formación adicionales, por ejemplo, como algunas actividades extracurriculares o cuando un tercero entra a realizar actividades que permiten fortalecer procesos académicos de los estudiantes. Eso es lo que debe tener contenido un proyecto educativo institucional a grosso modo. Hoy algunas gobernaciones tienen unas plantillas para que las instituciones desarrollen su proyecto educativo institucional, porque tenían que actualizarlo. El problema de esas actualizaciones es que hacen un corte y pegue, cambian un poco la redacción que está al interior de él y lo pasan. No modifican plenamente el proyecto educativo institucional. Un proyecto educativo institucional serio por lo menos dura un año en redacción. En redacción. Es muy largo, es complejo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario, mis profes bellos? ¿Vamos bien? Hola, hola.
Profe, sí, que en esa parte del PEI, si Sí. pudiésemos tener como una profundización del tema, esto que pues es la razón de ser del ser y es pues digámoslo así, es lo que nos guía como tal. Entonces, sí tenemos esa cuestión de a veces solo tomarlo, revisarlo, cambiar la cantidad de cositas o cosas de solamente así por encimita y no vamos a profundidad a revisar de verdad lo que hay de fondo. Entonces, a mí sí me gustaría profundizar de pronto un poco sobre el tema. Sí, lo más importante de un proyecto educativo institucional es que es el derrotero y la vida de la institución educativa. Precisamente es un documento que permite realizar varias acciones. Dentro de esas acciones, considero que es la fundamental, es lo que tiene que ver con la planeación estratégica. ¿Por qué? ¿Y por qué va ligada de manera directa al proyecto educativo institucional? Porque la planeación estratégica nos permite realizar acciones enmarcadas en planes, programas y proyectos para darle vida a ese proyecto educativo institucional. Por ejemplo, las instituciones de educación superior hacen un documento adicional al proyecto educativo institucional que se llama el PID, que es el Plan de Desarrollo Educativo Institucional. Ese PID son unas metas que se trazan las instituciones de educación superior para cumplir a 7, 8, 5 años, eso depende cómo ellos la declaran. Para poder cumplir esas metas tienen que revisar qué actividades enmarcadas en planes, proyectos y programas tienen que desarrollar al interior de la institución educativa todas las partes, las unidades administrativas y todos los programas académicos para el cumplimiento, ¿sí? Dentro de eso está varios criterios. Un criterio administrativo, el proyecto educativo tiene un criterio administrativo, pero también tiene un criterio pedagógico. ¿Cómo hacemos para cumplir eso? ¿Simplemente con la contratación de profesores y hágale y dicte clase? No. Hay actividades que están enmarcadas en eso. Esas actividades hoy se pueden medir, por ejemplo, con la guía 34. Esas actividades se deben medir en la educación superior con los procesos de autoevaluación y con los procesos de renovación de registro calificado, es decir, el documento de condiciones iniciales. Todas las acciones no son acciones que uno saca debajo de la manga. O sea, esas actividades no son que uno se las saca debajo de la manga y hagamos esto porque nos tocó. No, para eso es el ejercicio de la planeación estratégica. Si nosotros somos coherentes en el ejercicio de la planeación estratégica con lo que está declarado en el proyecto educativo institucional, estamos haciendo un muy buen ejercicio. Si lo estamos alineando al proyecto educativo institucional, nos vamos a dar cuenta que al interior del proyecto hay que hacer modificaciones urgentes porque ya está desactualizado. Pero como no lo tenemos en cuenta o lo tenemos en cuenta en el discurso, pues las actividades que nosotros desarrollemos, ¿cierto? Van a estar un poco aisladas de ese desarrollo, de ese cumplimiento del proyecto educativo institucional. Ese es uno de los declives que tiene que tampoco sea exitoso. Lo otro que también es muy importante del proyecto educativo institucional, por un lado, es que precisamente al poder organizar las políticas institucionales, cada una de las políticas va a responder a cada una de las necesidades de la institución educativa. Por ejemplo, una política de ingreso de estudiantes, una política de investigación, una política de actualización curricular, una política de convivencia, ¿sí? Una política, y entonces la política también nos va a dar unos lineamientos para ir cumpliendo el proyecto educativo institucional que se amarra también a los planes de acción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí en la política existen unos indicadores. El indicador es muy importante porque cumplir un indicador significa que nosotros estamos haciendo bien las actividades que van alimentando la política.
Esas políticas también se van a ver reflejadas en la guía 34 porque es un proceso de evaluación. También se van a ver reflejadas en los procesos de autoevaluación de las instituciones educativas y de los programas académicos. Es muy importante tener en cuenta todos esos elementos. ¿Son muchos? Sí, profe, son muchos. La vía administrativa es gigantesca. La vía administrativa es para solucionar problemas, profes. El que se meta a ser gerente va a solucionar problemas. Y dentro de esos problemas es cómo encontramos la sincronía en cada uno de los elementos que se requiere en la gerencia. Esos elementos que ustedes están viendo en cada una de las asignaturas o en los seminarios de la maestría, por ejemplo. Pueden que falten muchos otros, claro, ¿sí? Porque es de tiempo, porque uno tiene que vivir lo administrativo para poderlo entender. Muchas veces cuando nosotros solo nos enfocamos en la docencia, desconocemos qué es lo que tiene que hacer el administrativo en cada uno de los momentos para darle vida a los programas académicos. Cuando nosotros somos administrativos, profes, prepárense a ganarse enemigos o a ganarse amigos, porque eso es así. Tener contentos a todo el mundo es muy complejo. Cuando uno es estricto en cumplimiento con el proyecto educativo, con los planes de acción, con las políticas institucionales, a nadie le gusta. A nadie le gusta, ¿sí? Pero ahí es donde uno debe ser ético y justo. Si nosotros somos éticos, sabemos que nuestro trabajo gira en torno al cumplimiento de eso y no de otras cosas, ¿sí? Que llegó una nueva norma, entonces hay que revisar cómo esa norma se incorpora dentro del proyecto y qué actividades nosotros tenemos que desarrollar para el cumplimiento de la norma. ¿Quién da alineamiento? El rector. En una institución educativa, en una institución de educación superior, depende, pues sí depende del rector, pero para eso están los vicerrectores, entonces está el vicerrector académico, el vicerrector de investigación, el vicerrector de innovación, y dependiendo de qué sea la norma, pues él tiene que entenderla y empezarla a ejecutar con lo que tenemos, a ver o sea, con lo que contamos que él está apuntando, por ejemplo, y qué nos hace falta para poder incorporar en ese plan de acción posteriormente para cumplir la norma, ¿sí? Todo debe estar en sincronía, pero en el país esas cosas parece que no estuvieran en sincronías, ¿sí? Y lo que nosotros no entendemos hoy, mis profes, es que los profesores estamos llamados a apoyar la administración. Es una necesidad. Y más en las instituciones educativas porque los 2 o 3 personajes que están en la gerencia no son suficientes para el cumplimiento de todo lo administrativo operativo de la institución educativa. Es una necesidad que apoyemos a la gerencia. ¿Eso es claro, mis profes? Sí, señor. Muy bien. A grosso modo, gobierno escolar, orientaciones curriculares. El gobierno escolar es un cuerpo colegiado, ¿cierto? Y en su momento, este decreto pues habla de una comunidad educativa, la obligatoriedad del gobierno escolar, los órganos, que está el consejo directivo, el consejo académico, el consejo estudiantil. De hecho, está incorporado también el de la escuela de padres de familia, que en algún momento era obligatorio dar una cuota, hoy es simplemente abierto, ¿cierto? Y se han creado otro tipo de órganos estudiantiles o órganos de gobierno que permitan el diálogo, esencialmente. ¿Entre quiénes? Entre la administración y la comunidad académica, ¿sí? La forma del diálogo va a permitir también, por un lado, identificar los sentires, ¿cierto? Identificar algunas falencias o identificar las fortalezas que tiene la institución educativa. Muchas veces nosotros no prestamos atención a lo que la comunidad académica, cuáles son sus necesidades, ¿cierto? Porque de hecho, pues una institución educativa vende, ¿qué vende? Un proyecto educativo. Yo vendo un modelo pedagógico, yo vendo una forma curricular, yo vendo una forma pedagógica. En el momento en que usted ingresa a una institución educativa, está aceptando esa forma. Por lo tanto, no la voy a cambiar ni la voy a reestructurar, ¿sí? Pero como hoy, con lo de
aseguramiento de la calidad, la incorporación de un sistema integrado de gestión de la calidad, que para allá van las instituciones educativas públicas y privadas, con la norma técnica 14.000, ISO 14001 y la norma técnica ISO 9001, donde incorpora eso. Hoy el estudiante tiene una variación en su término y es un cliente. Y el cliente tiene la razón. Y entonces la administración está peleando con el cliente constantemente. Un cliente pone un PQR y eso pone a correr a todo el mundo. Profes, ustedes ponen un PQR en la maestría y ponen a correr a todos los administrativos a responderles ese PQR y dependiendo de la solicitud que ustedes hagan. Si ponen una queja con respecto a un profesor, pues pobrecito el profesor, porque lo más probable es que lo saque, ¿sí? Porque hay que tener al cliente contento. Yo puedo tener todas las evidencias de acompañamiento de tal cosa, pero si la queja persiste y persiste y persiste, prefiere sacar al profesor, ¿sí? Esas son formas que se están dando ahorita con las dinámicas de permanencia de los estudiantes, de mantenerlos allí. Por eso, dentro del mundo de la calidad académica, también se ha venido perdiendo. Porque si un profesor que es estricto, que los ponga a leer, que los ponga a hacer, no, ese profesor es una mamera y entonces es intransigente y entonces pasa esto y lo otro. Y una queja firmada por todos los estudiantes, gravísimo. Eso es el alcance. ¿Mm? Ahora, en las instituciones educativas públicas, un proceso disciplinario es muchísimo peor. A pesar de que, bueno, eso es una práctica horrible, lo que hacen es cambiarlo de institución educativa como para mitigar un poquito el incendio que generó, pero en ocasiones puede que sea exitoso ese proceso disciplinario y en otras no, ¿no? Y hoy lo que tiene que ver con el tema del acoso, el abuso de las niñas o de los niños, que es un poco más notorio, ¿no es cierto? Las redes sociales muestran eso, pues eh, digamos que no es un aliciente, pero sí es un agravante porque ya lo están exponiendo públicamente y pues que sea mucho más rápido y más efectivo. Es importante tener los gobiernos escolares claros, es importante porque dentro de un modelo democrático, ¿sí? Es sentirnos representados, es eso. El sistema curricular, hoy, cuando hablamos de un sistema curricular, estamos abordando tres grandes rangos. El primero es lo que tiene que ver con lo mesocurricular. Lo mesocurricular está construido por las normas jurídicas, las normas, las políticas institucionales y esa episte o esa epistemología, ¿cierto?, de los principios institucionales, la misión y la visión de la institución educativa, ¿sí? Adicional a eso, aquí hay un componente muy importante y es cómo el estudiante, cómo, perdón, la institución educativa tiene un valor de promesa con el perfil de ingreso y el perfil de egreso del estudiante. Ese valor de promesa se cumple con el recorrido que hace el estudiante por el currículo o por el plan de estudios, ¿sí? Es decir, cómo el estudiante que inicia en primero y termina en 11, ingresa, cómo ingresó a la institución educativa y cómo salió. Cómo se lo devolvemos a la sociedad con principios y valores, pero también con un conocimiento que le va a permitir asumir los retos que hoy tiene la sociedad. Ese valor de promesa es fundamental en los procesos formativos, pero no lo entendemos, ¿sí? Eso no se entiende, por eso tampoco hay en ocasiones algunos profesores que piensan que la educación simplemente es ir, dictar un tema, poner actividades, evaluar y para de contar. No, hay otros compromisos, ¿sí?, sociales y civiles en los procesos formativos. El segundo es el nivel mesocurricular, es decir, lo que está en el medio. Y lo que está en el medio es el plan de estudios o, eh, digamos, todas las asignaturas, los núcleos básicos de conocimiento en las instituciones educativas que van a permitir entrelazar que los temas y desarrollarlos, ¿cierto? De acuerdo a unos parámetros, en este caso en el sector público por el Ministerio Educativo, pero pues hoy la pelea es salirse de esos estándares y formar y crear unos propios que les permita un proceso mucho más sólido a los estudiantes, que se puede denominar como currículo oculto,
¿cierto? Pero pues lo podemos declarar en el proyecto educativo institucional debido a que efectivamente existe una desactualización, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con escuela nueva. O sea, hay una desactualización del modelo terrible y no ha existido ese alcance que ha querido el ministerio de poder modificar un poco la estructura hoy del modelo de escuela nueva, ¿sí? Ese plan de estudios es un ejercicio netamente pedagógico y académico. Por eso, desde el rector, como yo les decía, es quien debe saber de currículum, debe saber de cada una de las asignaturas, debe saber las tendencias. Hoy los planes de estudio y los programas académicos giran es a partir de las tendencias, ¿no? Por ejemplo, cómo la pandemia trajo consigo la tendencia de la incorporación de nuevas tecnologías al desarrollo y al proceso académico y formativo de los estudiantes. ¿Cómo permitió, por ejemplo, la virtualidad y que tuviese mayor alcance la virtualidad para poder llegar a los territorios donde ustedes se encuentran y que hoy hagan parte de esta casa de estudios, por ejemplo? Eso fue por medio de una tendencia. La tendencia se genera a partir de una necesidad. Por lo tanto, los currículos en lo mesocurricular se deben también construir a partir de las necesidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la institución educativa. Y finalmente, lo microcurricular. Lo microcurricular es esa relación que existe para desarrollar lo macrocurricular en el aula de estudios. ¿Por medio de qué? De los sílabos, ¿cierto? Y por medio, en este caso, de las instituciones educativas, las fichas pedagógicas que ustedes hacen o los planes de trabajo que ustedes realizan por núcleos o por niveles o por bimestres o por trimestres o por cuatrimestres o por semestres, ¿sí? Esa es la forma de organización curricular. Claro, hay una profundización en la construcción, obvio, ¿sí? Pero es una estructura que hoy se está manejando así. Sistema de gestión curricular. ¿Listo, mis profes? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, señor. ¿Mucho contenido? Bastante, bastante, llevarlo a la práctica es eso, pero hay que hacerlo y esto, y hay que, la importancia para mí esta maestría, porque me da como o sea, es lo que yo quería, ¿sí? Esto, que lo enseñen a uno em, a visionarlo desde la gerencia, cómo llegar eh, pero no, o sea, ¿cómo le explico? O sea, no solamente nosotros, la administración de empresas, lo gerenciamos, es cuánto dinero gastó, cuánto recibí, la gestión se ve es en términos de dinero, sí, de pesos. Cómo ha sido su gestión, se mide es como por ese lado, ¿no? Entonces, estando ya en el campo educativo, la ganancia, lo que nosotros vemos es, es, o sea, es algo que yo no lo puedo medir solamente por una calificación, sino que puede ser la forma en que yo he podido lograr rescatar o crear valores desde otra perspectiva. O sea, no lo que es término dinero como tal. O sea, es medirlo desde los términos educativos y medir cuánto he aprendido o medirlo cuánto el niño aprendió, cómo he llegado allá, algo complicado de calcular. Sí, o sea, aquí son varias cositas que, que tenemos Por que e- tener en cuenta, sí, por ¿sí? ejemplo, el tema de gerencia estratégica. Eh, por ejemplo, el punto es cómo yo puedo retener en mi institución educativa a los niños, ¿sí? Que los niños no se me vayan por el tema social que se está viendo, por el tema de violencia, por el tema, sí, o sea, de orden público, por otras necesidades que hay, por otros peligros que hay. Entonces, ¿cómo estratégicamente puedo yo llegar a reunir todas esas condiciones para tratar de que
los niños permanezcan allí y que puedan tener esa educación de calidad, ¿sí? O sea, eso lo veía, pues, en el trabajo que tenía de gerencia estratégica, analizando, pues, el DOFA y mirando Ajá. qué podía hacer para implementar como eso y retener a mis estudiantes, porque la tendencia es a que se me van por varios factores. Para todo el mundo, o sea, hoy la crisis que está teniendo la educación con respecto a la permanencia de estudiantes es crítica. En la educación superior está muy crítico, ¿sí? Y eso también se ve reflejado en las instituciones educativas. Claro, en los sectores rurales es mucho más, porque el tema de la violencia ya no es un problema del niño, sino de la familia. Y entonces, si la familia se va, el niño se va, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Porque es que no es un tema que uno deba trabajar directamente con el niño. La permanencia es un tema que se debe trabajar con la familia, no con los niños, ¿sí? Hay una, hay una que es la condición académica, ¿sí? Pues uno realiza actividades y demás para orientarlos y que vayan cumpliendo las competencias y los resultados de aprendizaje. Pero las externas, ¿sí? Obedeces a la familia. ¿Cómo trabajo de mano con la familia para que los niños permanezcan en las instituciones educativas? ¿Cómo lo hacemos? Eso no se ha pensado, profes, ¿sí? Entonces, ahora, si es una variable exógena, la institución educativa estará en la obligación, sí o no, de trabajar con ellos. ¿Sí ven? Ahora, la violencia, entonces, que esa es otra variable exógena, pues los grupos al margen de la ley cuando se van a sentar en una institución educativa decir, no, no nos vamos a comprometer a que no vamos a tocar a los niños y a las familias. Si una guerra por territorio, pues prácticamente fumigan a todo el mundo, ¿sí? Entonces, hay complejidades que nosotros debemos ponerlo en la mesa para saber hasta dónde es el alcance dentro de los ejercicios de planeación y lo que ustedes desarrollen al interior de las instituciones. ¿Listo? Bueno, mis profes, finalmente vamos a mirar la actividad. Nosotros para la actividad de la semana 3 tenemos el ensayo. Hace 8 días les di la base de cómo realizar el ensayo, ¿cierto? Esta actividad tiene plazo de cargarla hasta el día lunes hasta la medianoche. Entonces, de manera general, recordemos que lleva siempre un título, va una pregunta, hacemos la introducción, el desarrollo temático, las conclusiones y la referencia. Les invito a ver los últimos 10 o 15 minutos del anterior Open Class para que recuerden cómo se tiene que desarrollar. ¿Listo? Y como nosotros habíamos quedado con ustedes que íbamos a hablar de la actividad o sea, de una semana avanzada por el tema de los ensayos, en la semana número 4 vamos a hablar sobre el foro. Entonces, mis profes, yo les voy a evaluar el foro, ¿cierto? Voy a revisar la estructura. Recordemos que la estructura también es el grupo, el número de grupo, los integrantes, el título, la introducción, el desarrollo temático, que son las preguntas que nos están generando. Aquí tenemos que hablar si el derecho fundamental a la educación si el derecho a la educación es un derecho fundamental o no lo es. Entonces, en esto, pues, les voy a pedir que se apoyen, obviamente, de la Constitución, de la Ley 115, revisen jurisprudencia que hable sobre el derecho a la educación y de esta manera pueden ustedes consolidar su argumento para poder desarrollar las preguntas que están acá. Entonces, desarrollo temático, conclusión y referencias bibliográficas. Como son grupos de trabajo, recordemos que uno carga la actividad completa y los otros hacen la réplica, ¿sí? Esta sería la actividad de la semana número 4. ¿Listo, mis profes? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente elevo una disculpa por lo que pasó con la agenda, pues por Zoom. Y este video pues va a quedar grabado
obviamente, guardado y se los voy a compartir por el foro de preguntas y por correo interno para que ustedes lo tengan allí. Listo, mis profes, muchas gracias. Qué pena con ustedes. Que tengan una linda noche y un feliz fin de semana. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Buenas noches, profe, gracias. A ustedes.